Bien, o sea, el capitalismo no es solamente un modelo de producción y de mala distribución, sino que es también una antropología, ¿no? Y el capitalismo en este momento fabrica una forma de ser y genera, digamos, una forma de entender y de comprender el mundo, ¿no? Que está basado, bueno, pues es muy heredero desde mi punto de vista del patriarcado, ¿no? Y el modelo patriarcal es aquel modelo en el que hay sujetos que han asumido una especie de fantasía de la individualidad, ¿no? Es decir, donde la idea de emancipación supone básicamente pensar o alimentar la ilusión de que te puedes emancipar de la tierra y de sus límites, de que te puedes emancipar incluso de tu propio cuerpo y te puedes emancipar del cuerpo de los demás desresponsabilizándote de él, ¿no? Muy pocos individuos en realidad pueden vivir poniendo en práctica esa fantasía de la individualidad, pero el problema es que vivimos en sociedades donde ese se ha constituido en el sujeto universal y pareciera que se aspira a ser ese sujeto, un sujeto que no depende de nadie, un sujeto que es libre en la medida en la que no tiene ningún tipo de obligación con respecto al resto, y esto en una sociedad, además, como es la capitalista, que lo que ha hecho ha sido sustituir relaciones entre personas que eran las que organizaban las cosas, por relaciones directamente con las cosas a través del dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Tú te relacionas con las mercancías solo a través de dinero y eso hace que de la mercancía desaparezca cualquier tipo de rastro de las relaciones de producción, de las relaciones comunitarias que son necesarias para sostener la vida, ¿no? Y desde luego de las relaciones con la naturaleza. Esto hace que seamos una sociedad que vive al margen de las inevitables relaciones de codependencia y de interdependencia, que no las ve, que no las mira, ¿no? La naturaleza la miramos, como decía antes, desde fuera, como si no perteneciéramos a ella, y se explotan también relaciones de sostenimiento de la vida cotidiana y generacional, que es mayoritariamente llevada a cabo por las mujeres y por las comunidades, ¿no? Es imposible salir de la crisis que atravesamos, salir con bien y salir todas, sin dejarnos muchísima gente atrás, sin hacernos conscientes de cuáles son las dependencias. Bruno Latour, que a mí me parece que está haciendo un trabajo excelente, siempre lo hizo, pero a mí me gusta mucho cómo plantea las cosas, dice que la identidad de un pueblo, la identidad de una especie, viene determinada por aquello de lo que dependes, ¿no? Y el problema es que en nuestra sociedad creemos y sentimos que dependemos fundamentalmente del dinero. Y eso articula una especie de lógica sacrificial que termina planteando que merece la pena sacrificarlo todo con tal de que la economía crezca, ¿no? Claro, esa es la lógica que tenemos que combatir, porque hay muchísimas personas que cada vez son más conscientes de que cada vez que se quema un bosque o se depreda un humedal o se destruye un caladero de pesca o un pasto, ¿no? Digamos, está desapareciendo vida, pero inmediatamente el discurso dominante lo que te dice es, sí, pero cuidado con impedir ese desarrollo urbanístico o esa macrogranja que se quiere instalar ahí, porque son tantos puestos de trabajo o si no, la economía no crece. A eso me refiero con el discurso, sobre todo del miedo de la derecha, pero también algunos sectores profundamente desarrollistas y acríticos, me parece a mí, de la izquierda, ¿no? Que siguen planteando, que siguen en esa lógica, ¿no? Claro, cuando nos encontramos ante la superación de los límites físicos y el tema es que esto no da para seguir creciendo como crecía antes, bien es verdad que beneficiaba solamente a una pequeña parte del planeta, pero a esa la beneficiaba, lo que nos encontramos es con un montón de gente perdidísima que no sabe por dónde tirar y no sabe dónde están las causas estructurales del problema, ni sabe, ni le gustan las opciones que lo podrían resolver porque no ha salido de la lógica del crecimiento posible infinito. Es decir, se llevan los discursos a la inoperancia, a la falta de eficacia en la gestión pública, a la corrupción, y tenemos probablemente todos esos problemas, pero además está toda la cuestión de la superación de la translimitación del planeta, ¿no? Yo